inmediato voy a saludar al ex ministro de Trabajo, ex congresista de la República, el ingeniero Juan Sheput. ¿Cómo está, estimado el ministro? Le saluda Joel Quesada. Bienvenido nuevamente a la multiplataforma de Sol TV. Muy buenas tardes, Joel. Es un placer para mí conversar nuevamente contigo. Así es, en efecto. Muchísimas gracias. Le quería consultar, ¿no? ¿Cómo ha analizado esta jornada, ¿no? De convocatorias de un sector de la izquierda en contra del gobierno? ¿Ha fracasado? ¿Estuvo bien? ¿Fue nutrida esta marcha? ¿Prevaleció la violencia? ¿Fracasó la violencia? ¿No hubo? ¿Fue pacífico? ¿Cómo la analiza? Yo creo que algunas personas tienen interiorizado el síndrome de un muerto para que haya éxito en una marcha. Y, y la verdad es que ya no es así. El solo hecho que 10.000 personas, 5.000, lo que sea, salgan a protestar pidiendo el adelanto de elecciones, ya es un mensaje que tiene que tomar en cuenta la señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque estamos en una época de redes sociales. Cuando las redes sociales no existían, la gente para manifestar su opinión tenía que volcarse a las calles. Hoy en día, en WhatsApp, en grupos de interés, en Facebook, en Instagram, en cualquier lugar, la gente puede expresar su opinión. Mm. Y en ese sentido, yo creo que lo contundente es ese 90% de rechazo que tiene la señora Boluarte y el Parlamento, y sobre todo el hecho que haya marchado un grupo considerable. Mm. Ahora, que eso se le debe atribuir a la izquierda de ninguna manera. Más bien creo yo que muchos ciudadanos no han ido a marchar por culpa de la izquierda, no solamente de la radical, sino que sujetos como Martín Vizcarra o personajes fracasados como el señor Gino Costa, amigo de Vizcarra, o Verónica Mendoza, fracasada candidata, se hayan convertido en portaestandartes de esta marcha, o querer ganarse de manera oportunista con esta marcha. La gente les ha dicho, no, yo contigo no marcho ni a la esquina, y por eso no han ido a ese grupo de izquierda, a esos caviares, a gente como Costa, ¿no? Pero sí existe un ánimo en contra de la señora Boluarte que no puede quedar de lado. Ujú. ¿Qué podríamos destacar? Hemos visto que se ha lanzado una bomba Molotov, han intentado quemar una prefectura, eh, no ha sido, digamos, de un impacto de violencia, ¿no? Ha fracasado la violencia, está fracasando, el peruano se está dando cuenta que hay asusadores, hay agitadores que buscan muertos, que buscan enfrentamientos, que se desangre el país. ¿Estamos aprendiendo a rechazar eso? Mira, yo lo que creo, y con la experiencia del caso del paro del 14 de julio del 2004, que lo promovió el APRA, que ese paro se hizo famoso más que por el paro, por la patada que le metió Alan García Sí, a sí, un ciudadano, ¿no? Frustrado, encolerizado, como, no, como fue un fracaso, le metió un patadón a un pobre hombre. Entonces, yo creo que la ciudadanía, por un lado, sí está en contra de Dina Boluarte, pero por otro mm, lado, quiere que se desarrollen acciones políticas que hagan que la señora Dina Boluarte cambie o convoque elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una presión sobre la ciudadanía en el ámbito económico y de seguridad. ya. Eso presiona tremendamente y es una bomba de tiempo. ¿Y cuál es el principal problema, Joel? El principal problema es que no hay oposición, Mm, no hay un líder claro. El éxito de las marchas anteriores, cualquiera que veamos históricamente, la marcha de los Cuatro Suyos, contra el Tribunal Constitucional, la misma marcha del 14 de julio que acabo de mencionar, todas tenían un líder opositor. En el caso de Alejandro Toledo en el 2000, 2001, era claro, evidente. la más En el claro. caso de Alan García en el 2007, era evidente. Ollantumala contra García en marzo del 2012, del 2008, perdón, era evidente. Entonces, acá no. Acá el señor López Aliaga sale a apoyar a Dina, los otros candidatos presidenciales que ya no están en el escenario público se quedan callados. Entonces, esa ausencia de oposición hace que la gente esté desconcertada. Vas Mm, al Congreso y todos son iguales. Tú no ves, mira lo que te digo. Es tan simple el asunto como lo siguiente, y tú como destacado hombre de prensa te vas a dar cuenta. Ahora decimos izquierda-derecha, pero no decimos oposición y oficialismo. Yo he sido parlamentario
Yo he sido antagonista, he sido oficialismo y he sido oposición, ¿no? Entonces, Ujú. uno no habla de derecha e izquierda, la oposición y el oficialismo, así de simple, y se enfrentaban esos bloques en el Parlamento. Hoy día no hay oficialismo ni oposición, hay derecha e izquierda, que es una forma de matizar lo que no existe, porque la verdad es que hay izquierda, pero derecha es cualquier cosa menos derecha. Pero no hay un bloque contundente en materia de opositores a este gobierno. Ujú. Así Entonces, es, la ciudadanía, cuando no encuentre ese líder, pues simplemente mira a otro lado, así de simple, y así está es. buscando que surja algo, y eso para mí es una bomba de tiempo. Efectivamente, ¿no? Interesante análisis, pero en medio de esta situación de confusión, ¿no? De convocatorias a nuevas marchas para el próximo, para este sábado, están convocando para mañana, en fin, ¿es posible el consenso? Dina Boluarte, ella en su último discurso, la acabamos de escuchar, pide diálogo, ¿no? ¿Es posible encontrar consenso, usted cree? Diálogo con personas como Alberto Otárola, que ha priorizado el papel de la Policía Nacional por sobre el diálogo, diálogo con un premier que cada vez que habla sale en la página 10 del periódico y no es titular nunca, diálogo con una persona sin peso político que cree que la Pax Romana, es decir, la paz que viene de las armas, le da sostenibilidad al gobierno, de ninguna manera va a haber. Entonces, acá debemos entender que Alberto Tarola no es el personaje adecuado para los próximos meses en el premierato. Si la señora Boluarte quiere diálogo, tiene que empezar a reconstituir su gabinete. Otárola no es una persona valedera, es una persona que ha contaminado el ambiente y que como no hay oposición, nadie le dice nada. Está pasando lo mismo que con Aníbal Torres. Ujú, Hay ujú. acusaciones de todo tipo en salud, en el Ministerio de Trabajo, con sus amigotes del grupo de casinos, etcétera, etcétera, y él sigue allí como si nada. No, no pasa nada. Hay acusaciones de muertos, de heridos, cambio de versiones ante la fiscalía y no pasa nada. Lo mismo pasaba con Aníbal Torres y miren qué terminaron. Ujú. Ahora hay graves acusaciones de corrupción sobre este gobierno y el Congreso no hace nada. Es decir, no ha aprendido de sus errores. Si la Ujú. señora Boluarte quiere realmente un clima de diálogo y consenso, pues tiene que empezar por colocar a un premier de Polendas al frente del gabinete. Difícil situación, ¿no? Encontrar un escenario de consenso aquí en el país, dado la polarización. Quería hacer esta reflexión con usted, porque en esta marcha, ¿no? A propósito, volviendo al tema de la marcha, hemos visto carteles, ¿no? Exigiendo la excarcelación de Pedro Castillo. Pese, ¿no? A todos los escándalos de corrupción, pese a este escenario, ¿no? De Sada Goray, Mauricio Fernández, en fin, todos los casos que hemos visto, hay gente que aún pide la escarcelación de Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se da este escenario en nuestro país, ¿no? Pese a todos los escándalos. Claro, esa es la parte pintoresca. Mira, yo tengo muchos amigos, yo estoy metido en la política desde adolescente, muchos alumnos universitarios que no han querido ir a marchar porque simplemente no son partícipes de ese tipo de petitorios. No quieren asamblea constituyente, no quieren que se libere a Pedro Castillo, saben que es un corrupto, jamás van a obedecer un consejo o una sugerencia de Martín Vizcarra, pues saben que también es un ampón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ven que estos señores salen en la televisión y dicen vamos a la marcha, no van. Entonces son los personajes aislados, pintorescos, que tienen presencia, pero que no necesariamente representan a un grueso sector de la ciudadanía. Yo creo que ellos aprovechan la coyuntura. A mí me recuerdan mucho a esos medios de comunicación completamente inexistentes, que nadie lo ve, pero que sin embargo, cuando te entrevistan en los pasos perdidos, aparecen con su micrófono, arcoíris, televisión, ¿no? Y ¿de dónde salió esto? Pero están ahí, ¿no? Aprovechando para darse algún tipo de publicidad. Igual, el señor ha mandado a alguna de sus huestes a salir con sus cartelitos de libertad, pero no hay un apoyo popular. Lo que sí es preocupante es lo que han señalado las últimas encuestas, que el 90% cree que el gobierno de Dina Boluarte es igual o peor que el de Pedro Castillo. Sí, es, Por así eso es. es la última encuesta de apoyo. Entonces, ¿No? por eso es que yo creo que estamos en una bomba de tiempo. Ojo, Joel, no Mm. han dicho hasta luego, adiós. Han dicho vienen más marchas. Y Efectivamente. el país está paralizado.
no hay inversión privada. Entonces, que no hay que descartar del horizonte la posibilidad que la señora Dina Boluarte renuncie. ¿De qué dependerá todo eso? De su mensaje y que venga acompañado de un cambio sustantivo en el gabinete. A, Si a- sigue, ese tema, justo le quería hacer esa es la pregunta final, precisamente, pero a ver, ahora, lo voy a llevar al Congreso, ¿no? Porque se está debatiendo ahí la próxima mesa directiva, ya hemos escuchado a Diana González de Avanza País, aquí en el programa, en fin, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para la próxima mesa directiva del Congreso? ¿Quién debe presidir? ¿Quiénes se deben asociar para levantar, bueno, este Congreso de verdad, de los peores o bueno, algunos de sus integrantes han sido demasiado sinvergüenzas, ¿no? sí, yo creo que la señorita Diana González que acabamos de escuchar, ella es una excepción, me parece una buena parlamentaria, me parece que a pesar de no tener mayor experiencia política, ha dado declaraciones sensatas, maduras, pero eso no quita que sea miembro de Avanza País, ¿no? Avanza País ha colocado al frente del Congreso a una persona como José Williams, que está dejando el Congreso con 5% de aprobación. Y encima, como si le importara un comino, la noticia de hoy es que quiere aumentar a 120 allegados en el Congreso de la República, aumentarles de sueldo. Es decir, se burla de la ciudadanía sin ningún problema, seguramente en coordinación con otros partidos políticos, pero él es el presidente del Congreso y él puede parar esa situación. Cuando uno tiene a personas como José Williams, que le importa un comino el prestigio del Parlamento, pasan estas cosas, Mm. porque el señor no es político, a él no le interesa la historia del Perú, a él no le interesa la trascendencia del Congreso, él se va del Congreso y sigue con su pensión de militar. Es una persona que en la vejez se acordó de ser congresista y llegó, y por Mm. eso no honra la tradición parlamentaria, le importa un comín. Y por eso, mientras un político de trayectoria, ¿no? Un Vitocho, un Carlos Ferrero, yo mismo, o por ejemplo Mauricio Müller, ven que el Congreso está en 6%, estarían desesperados, ¿no? Porque ese sería su legado. Pero a Williams le importa un comino, puede estar en 1 o 0 y no le importa. Él sigue haciendo lo que se le da la gana. Mm. Entonces, el próximo presidente del Congreso tiene que ser alguien con trayectoria política. ¿Quién? Alguien, a ver, pienso por ejemplo en Eduardo Uno. Salguana. Bueno. Eduardo Salguana ha sido diputado, ha sido congresista, fue ministro de Justicia cuando yo fui ministro de Trabajo, desde adolescente, los dos tenemos casi la misma edad, nos conocemos desde que tenemos 20 años, o sea, toda la vida estoy metido en política. Ahí tienes un ejemplo, ¿no? O sea, no digo que él deba ser el candidato, pero tiene que ser alguien con experiencia política Mm. y que sobre todo genere consenso entre las bancadas. Valdemar Cerrón no lo puede ser. Mencionan a Aragón, un niño en la bancada, ya saben lo que pasa al que se mete con niños, cómo amanece. Poner a este señor o candidato a personajes así marginales, como Soto, Alejandro Soto, en APP, que he leído hoy día en el periódico, o la misma señora Lady Camones después del fracaso que tuvo, no. Si APP, que es lo que parece señalar según lo que he leído hoy día en la prensa nacional, quiere pretender poner un candidato para negociar, ahí debería estar este señor Eduardo Salguana, que no veo a otra persona. Igualmente, si el Fujimorismo, mira la importancia de la experiencia. Si no fuera por Marta Moyano, esta mesa directiva hubiera hecho agua, así de simple, En el manejo de la en el conducción de la manejo, mesa. ¿no? Mm. Entonces se requiere al frente del Parlamento para lo que se viene una persona con experiencia, no un improvisado. Por último, estimado Juan Sheput, ¿es viable el adelanto de elecciones? Usted lo comentaba, ¿no? Es parte de la agenda política. Bueno, los manifestantes están solicitando que se adelanten las elecciones. ¿Es viable ahora en medio de Niño Global, de esta situación que se nos viene? Eh, ¿Durará el gobierno al 2026? Lo que sucede, estimado Joel, es lo siguiente, ¿no? La pregunta debería ser, ¿3 años más en estas condiciones? No estamos bien. Mira cómo se ha disparado la delincuencia. Mira cómo está paralizada las inversiones. Mira cómo en esos momentos no existe posibilidad de crecimiento económico. Estamos en recesión. Hay una burbuja, pero motivada ¿por qué? Por los empleados públicos.
que se ha incrementado la planilla en cerca de 400%. O sea, hay más empleados públicos que Estado, que gobierno. Cuando tú vas a un supermercado, ellos son los que están con las carretillas llenas, ¿no? O sea, pero el resto está con graves problemas. Y por otro lado, hay una tremenda inseguridad, un colapso de los servicios, sobre todo los educativos, ¿no? Los del sector salud, etcétera, etcétera. Entonces, este clima de inestabilidad tiene que cambiar. Desde mi punto de vista, no ha cambiado mi posición, ¿no? Yo creo que lo mejor para el Perú es un adelanto de elecciones. De Mire este acuerdo. Congreso, por más que haya una persona con experiencia, ¿tú crees que este Congreso va a legislar en contra de ellos mismos? Si hay como 60 personas que se mueren de miedo por este tema de los mochasueldos o lo que diga Sara Goray. Un Congreso en esas condiciones no es viable de ninguna manera. Así es, así es. Bueno, ahí estaba el análisis completo, ¿no? De Juan Chiput, el ministro de Trabajo. Algo nos tiene que explicar, indudablemente, a los televidentes, ¿no? Y escucharlo siempre es saludable. Muchísimas gracias, estimado congresista, el ministro de Estado, por Gracias, Dios. acompañarnos en este programa ya de cierre de semana de Tú tienes la palabra. Usted tuvo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dios. Un placer como siempre. Juan Chaput estuvo con nosotros. Nos vamos de inmediato a una pausa comercial.